Bueno, ¿cómo les va a todos? Buenas tardes. No sé si me escuchan bien. ¿Se escucha bien o me escuchan bajito? Se escucha bien, Juli. Se escucha bien. Bueno, gracias, Mica. Bueno, como me presentó el doctor hace un ratito, yo soy doctora en Ciencias de la Salud, soy licenciada en Kinesiología y Fisioterapia. Pude tener la suerte de realizar mi trabajo de investigación en San Pablo, hace varios años que trabajo en la institución, y la verdad que estoy muy agradecida siempre porque más allá de permitirme haber realizado todo este trabajo, es compartir diariamente con excelentes profesionales y con la gran cantidad de pacientes que van circulando por la institución también, y que más allá de poder acompañarlos, nos permiten a nosotros conocer la realidad de cada uno de ellos y su familia. Bueno, en lo que va en estos últimos años, ahí tienen un breve resumen de mi currículum. Tuve la posibilidad también de hacer un posgrado sobre el uso de cannabinoides de uso medicinal para el tratamiento del dolor, un posgrado de farmacovigilancia también para una mejor calidad de vida en cuidados paliativos, otro también de respuesta inmune de linfocitos B, un posgrado en medicina del dolor de la Fundación Barcelona Buenos Aires, y un posgrado en introducción a la genómica nutricional con sus bases y condiciones en la aplicación de la práctica clínica. Eh, Así que bueno, vamos a tratar de brindarles un poquito de cómo trabajamos nosotros los kinesiólogos en el área de cuidados paliativos, y con los pacientes crónicos también. Espero que, bueno, que sea clara. Cualquier duda o consulta que tengan lo pueden ir manifestando a través del chat, y nosotros al final del encuentro, ya cuando la licenciada Verónica Geim realice su presentación, vamos a hacer el abordaje de las preguntas si es que hay alguna duda o necesitan aclarar algo de cualquiera de las presentaciones. Bueno, yo les voy a empezar a compartir pantalla y comenzamos a hablar. Mica, ¿me ves ahí? ¿Se ve bien? Sí. Todavía no se ve. Vamos a Figura minimizar como que esto. empezaste a compartir, pero no aparece. ¿Se escucha? Sí. Sí, sí, se escucha bien, Ju. No me deja minimizar. Bueno, eh, yo les cuento que se escucha bien. Yo los escucho entrecortados. Cualquier cosa, Mica, escriben por el chat. Ya me pasó otra hace unos días atrás que también tuvimos que dar una charlita para otro lugar, y me tocó también esta tormenta de viento fuerte, y me da como una conexión inestable, así que lo más probable es que por ahí me tenga que apagar la cámara para que ustedes me puedan escuchar, y para que puedan ver el PowerPoint más que nada, una vez que termine quizás ya ahí prenda la cámara, pero necesito por favor si me pueden avisar si me van escuchando, ¿sí? Vamos a hacer eso porque si no tengo miedo de que se me corte. Bueno. A ver, bueno, cuando nosotros hablamos del área kinésica o del área más que se referencia como kinesiología y fisioterapia, cuando hacemos este abordaje integral en el área de cuidados paliativos, debemos saber primero que los pacientes que se encuentran en una fase paliativa de su enfermedad tienen que permanecer muchas semanas en cama. Esto tiene como resultado una debilidad ósea e hipercalcemia, aumentando el riesgo de fractura en ellos, la atrofia muscular y el acortamiento muscular, lo que también conlleva a las contracturas y un cambio en la función respiratoria, eh, mononeuropatías periféricas y cambios circulatorios. Eso lo debemos tener muy presentes para cuando realicemos los pasos que como kinesiólogos nosotros hacemos en el área de rehabilitación. Porque muchas veces nos preguntamos, o los mismos colegas y personas se preguntan, ¿qué hace un kinesiólogo
en el área de rehabilitación en cuidados paliativos, porque hasta hace unos años atrás todavía era un área que no se conocía demasiado, entonces de a poquito fuimos adentrándonos en este campo de la rehabilitación y del acompañamiento del paciente en cuidados paliativos. Lo primero que hacemos nosotros como kinesiólogos es, una vez que el paciente ingresa, evaluar la historia clínica, ya que en la historia clínica se encuentran muchos datos muy precisos y puntuales para que luego podamos realizar la elaboración o la programación del plan kinésico, que es lo que nosotros vamos a tener preparado para nuestro paciente. Entonces, en esta historia clínica nosotros vamos a poder ver, leer más que nada también sobre la anamnesis que realizan los médicos, el examen físico, los antecedentes patológicos, antecedentes personales y heredofamiliares que tiene esta persona ingresada al área de los cuidados paliativos o también como pacientes crónicos. Una vez que nosotros hacemos la lectura y evaluamos esta historia clínica, vamos a realizar la observación directa del paciente, y una vez que observamos a este paciente, cuáles son sus posibilidades de moverse, qué movimientos puede realizar, qué tareas puede realizar, vamos a realizar esta programación del plan kinésico o programa de kinésico progresivo en el área de rehabilitación. Y una vez que tenemos esa evaluación de la historia clínica y hemos observado al paciente, y las características, por supuesto, del mismo, vamos a decidir si hacemos un acompañamiento kinésico o la rehabilitación. Y yo acá voy a hacer una diferencia, me voy a frenar un segundito, porque es muy necesario hacer esta diferencia entre lo que es el acompañamiento kinésico y la rehabilitación de un paciente. El acompañamiento kinésico es lo que nosotros vamos a hacer en un paciente que se encuentra en una fase terminal o ya en la situación de sus últimos días, donde no podemos ejercer sobre él una terapia de rehabilitación activa, porque sabemos y comprendemos, tanto nosotros como profesionales, como la familia y el paciente, de que no vamos a poder volver a habilitar una función que esta persona tenga disminuida o haya perdido. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con este tipo de pacientes, hacemos un acompañamiento kinésico mediante generalmente una movilidad pasiva y reposicionamiento de esta persona, que ya lo vamos a ver un chiquitito más adelante. Y en el caso de que este paciente me permita a mí trabajar con una rehabilitación, es decir, volver a habilitar una función que se encuentra disminuida o se encuentra perdida, voy a hacer una tarea totalmente diferente donde el plan activo va a ser la estrella de este tratamiento, ¿sí? Porque vamos a poder volver a habilitar una función. Por ejemplo, cuando ingresa un paciente crónico sin poder realizar marcha, y yo sé que su patología va a permitir que yo pueda volver a habilitar esa función, voy a hacer este programa con un plan de ejercicios que sea más bien activo, con elementos y demás para para que él pueda volver a caminar. Y entonces acá nos preguntamos, ¿qué evalúa el kinemotor? El kinemotor, ¿qué evalúa y a través de qué evalúa estas funciones? Cuando este paciente ingresa, nosotros tenemos una ficha donde dejamos asentado, en primer lugar, las características del ingreso, cómo se encuentra este paciente, y luego, al pasar unos meses, nos sirve para cotejar cómo va evolucionando él en su terapia. Entonces, nosotros vamos a evaluar en primer lugar el tono muscular que tiene al momento del ingreso a este paciente, y lo vamos a hacer a través de una escala que se llama escala de Ashworth, y que a través de sus 4 grados nos va a permitir observar desde un grado 0 a un grado 4 la pérdida total de tono, o sea, esta ausencia de tono como un grado 0, y en un grado 4 el grado mayor de tono muscular, donde el paciente prácticamente no puede realizar ni flexiones ni extensiones por este aumento exagerado que tiene del tono. También vamos a observar o evaluar la marcha del paciente, si es que lo puede hacer o no, y esto lo vamos a hacer a través de la aplicación del test Up and Go,
donde nosotros en esta observación del paciente ya nos vamos a dar cuenta en el estado que se encuentra, y si es que puede realizar una marcha o una marcha leve, vamos a hacer la aplicación de este test, donde el paciente se va a sentar en una silla, se marca como una salida delante de la silla, y posteriormente a 3 metros se pone un cono, o puede estar incluso una persona parada, que va a ser el límite que va a recorrer mi paciente. Esto lo va a realizar durante, son 3 veces consecutivas, y se toma el mejor tiempo para evaluar si el paciente puede realizar marcha y cómo vamos a ir progresando con esta terapia en estos pacientes. También vamos a evaluar las transferencias, como por ejemplo la sedestación, que es la posición de sentado, y la bipedestación, que es la posición de pie. Estas transferencias serían, por ejemplo, desde una sedestación en cama a una bipedestación con ayuda en primer momento profesional, para luego después poder incorporar, por ejemplo, el uso de un andador, o más, en una etapa más avanzada, un bastón, para que pueda moverse, ¿sí? Y también vamos a evaluar a través de la escala de Grandval y del signo de Godet o de la fobia, la presencia de linfedemas y de edemas. Grandval, la escala de Grandval evalúa también a través de grados, que van en grado 0 hasta el grado 4, 3 o 4 a veces, cuando no es tan avanzado el edema, y se toma bajo la circunferencia del miembro sano con el afectado, y depende de la diferencia de centímetros que haya entre el miembro afectado y el miembro sano, nos va a determinar a nosotros qué grado de linfedema tiene. A través del signo de Godet o signo de la fobia, que va a ser positivo cuando el paciente tenga, o la persona tenga, un edema, mediante una presión durante aproximadamente 4 segundos de la zona donde nosotros observamos ese edema, queda la marca de una fobia, que es como un pocito que nos va a indicar a nosotros esta presencia del edema. Muy bien, entonces una vez que nosotros hicimos esta evaluación de la historia clínica, observamos el estado del paciente, vamos realizando el programa que nosotros vamos a aplicar en esta persona, vamos a plantearnos también cuáles son nuestros desafíos en el área de cuidados paliativos. Entonces, ¿cómo hacemos para incorporar todo lo anterior con estos desafíos que nosotros vamos a tener? Principalmente, y también como objetivos fundamentales, nosotros como kinesiólogos en el área de cuidados paliativos, y yo creo que esto también es a nivel del equipo interdisciplinario, porque nosotros trabajamos de manera interdisciplinaria en esta área, vamos a tratar fundamentalmente de aliviar el dolor, en el caso de que la persona lo presente, tratar las complicaciones que puedan llegar a presentarse. Cada complicación se va a abordar de una manera diferente, de acuerdo a la patología también que tenga esta persona. Es fundamental lograr la conexión mente y cuerpo de este paciente, para que pueda trabajar y que su recuperación o su estadio de mantenimiento sea lo más óptimo posible, y por supuesto acompañar hasta en los últimos días. Nosotros por ahí en muchas oportunidades nos suelen decir, bueno, pero ¿ustedes qué hacen los kinesiólogos en los últimos días? Y en realidad uno, si se imagina que la parte de rehabilitación aborda solamente al paciente a través de ejercicios, no es así, porque nosotros podemos acompañar hasta los últimos días, tratando de movilizar a la persona, reposicionándolo, para lograr esta óptima calidad de vida hasta en sus últimos momentos, ¿no? Y así es que nosotros vamos a reconocer estas etapas del abordaje integral que nosotros vamos a hacer en esta área kinésica, o este abordaje integral kinésico, y los vamos a dividir en estas etapas que son muy importantes, y que en cada una de ellas nosotros vamos a tener una tarea precisa. Vamos a encontrarnos en primer lugar con una etapa preventiva. Esta etapa preventiva es la que nosotros consideramos que se desarrolla, aparece, digamos, o la vamos a aplicar antes de que se desarrolle la limitación o la discapacidad de esta persona. Es decir, que nosotros empezamos a trabajar, por ejemplo, con una movilidad pasiva, asistida o activa, para
o antes, mejor dicho, de que se desarrolle, por ejemplo, una limitación en sus arcos de movimiento articular, como por ejemplo en una hiperflexión, o qué es lo que a mí me va a manifestar un grado cierto de espasticidad, que el paciente después no va a poder estirar o elongar sus extremidades y termina enroscadito, y que no está bueno. También tenemos la etapa de recuperación, donde se procura que vuelva a su situación funcional anterior, es decir, que no queda ese déficit residual en lo posible y vamos a poder insertarlo, que él pueda retomar su vida diaria. Ya va recuperando parte de sus funciones que se encontraban disminuidas o quizás un poquito perdidas. La etapa de soporte, que se produce cuando la enfermedad ya se encuentra bajo control y nosotros ya hemos implementado nuestro plan progresivo de rehabilitación o este acompañamiento kinésico que vamos a hacer en los pacientes en el área de cuidados paliativos. En esta etapa de soporte el paciente está activo, pero hay un grado de lesión residual y una relativa posible desventaja progresiva. Entonces tenemos que hacer una intensificación de los cuidados. ¿Para qué? Para prevenir esto que yo les decía antes, que podía ocurrir en esta etapa preventiva, ¿sí? Vamos trabajando en esta etapa de soporte para mantener lo que hemos logrado, ya sean rangos articulares o fuerza muscular, que vamos a ir incorporando de a poquito en nuestra tarea como rehabilitadores o como acompañantes profesionales de la kinesiología. Muy bien. Y luego tenemos una etapa paliativa, que es la más importante y quizás la que más nos compete a todos nosotros, y más que nada en este curso, que va a incluir los cuidados de prevención y las complicaciones que puedan llegar a ocurrir en estos pacientes, y también esto que es muy importante, que es evitar la progresión de la enfermedad y la incapacidad funcional que pueda llegar a tener esta persona. Estos son dos puntos muy importantes y que se abordan siempre en el área de rehabilitación en cuidados paliativos. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Aquí quizás nos podemos preguntar, ¿cuáles son los objetivos de la rehabilitación en el área de cuidados paliativos y con un paciente crónico? O puede ser también crónico o con cualquier enfermedad que nosotros vayamos a trabajar, o con cualquier paciente que presente una X patología. Principalmente tratar el dolor, que quizás es tal vez el síntoma más angustioso que pueda presentar un paciente con una enfermedad neoplásica o patologías crónicas, que lo que hacen es limitar muchas veces la calidad de vida cuando se presenta este dolor. La calidad de vida limita la calidad de vida o disminuye esta calidad de vida. Entonces es muy importante realizar el tratamiento del dolor. Nosotros, en este caso, implementamos en San Pablo una técnica de drenaje linfático manual, que la hacemos como tratamiento complementario del dolor, ya que por supuesto para tratar el dolor los pacientes deben estar medicados. Entonces nosotros hacemos como rehabilitadores dentro del área kinésica esta tarea, a través de esta técnica. También otro objetivo es mantener la función respiratoria y circulatoria. Esto es muy importante, esta función respiratoria, que es una función esencial para la vida de las personas. Acá tiene mucho que ver el kinesiólogo que se dedica a la parte de kinesio respiratoria, que son llamados los KTR, kinesioterapia respiratoria, y por supuesto para la parte de circulación o la parte circulatoria, para la prevención de edemas, o en el caso de que ocurra o se presente un linfedema secundario a una X patología. También otro objetivo muy importante es tratar la fascia para mantener, aumentar o prevenir la pérdida del ROM. El ROM es el rango de movilidad articular. Entonces, nosotros tenemos técnicas que vamos a implementar haciendo manipulaciones de la fascia a nivel de piel, es bien superficial, que nos sirven para mantener, aumentar o prevenir esta pérdida del rango articular
en estos pacientes. Prevenir la atrofia muscular también es muy importante. Ya vamos a ver luego algunas técnicas que implementamos para hacer todas estas prevenciones. Estimular también la autonomía y la reinserción social. Esto es muy importante para que el paciente tampoco se sienta aislado, más bien que se sienta acompañado, que sepa que puede compartir ciertas actividades con sus pares, que pueden ser sus familias o sus mismos compañeros dentro de la institución. Entonces, eso también es muy importante, que puedan ejercer este tipo de autonomía, ¿sí? Para lograr una autovalía que es muy importante para el paciente y su familia. También otro de los objetivos es estimular las funciones cognitivas a través de estos mismos ejercicios que nosotros vamos implementando en los pacientes, estos ejercicios activos o de movilidad, ya sean pasivos, asistidos, activos, asistidos o activos propiamente dicho. Lograr la calidad de vida aún en estadios terminales, esto también es muy importante. Esto, por supuesto, es como les digo, todo es un trabajo del equipo interdisciplinario. Nosotros como rehabilitadores tenemos y conocemos bien nuestras funciones precisas y hasta dónde podemos llegar, pero es fundamental el trabajo interdisciplinario en este tipo de pacientes. Y crear planes de ejercicios de manera conjunta con el entorno familiar, con la finalidad de crear mayor empatía a la hora de acompañar al enfermo en el transcurso de su enfermedad. Es muy importante esta colaboración de la familia, ya que estas personas de esta manera se sienten acompañados, no solamente por el equipo de profesionales, sean médicos, fonoaudiólogos, nutricionistas, cuidadores, acompañantes terapéuticos, etcétera, sino que también necesitan sentir esa compañía de la familia. Es muy importante. Muy bien. Entonces, una vez que nosotros más o menos hemos conocido cómo evaluamos a nuestro paciente y y qué hacemos como kinesiólogos en este ingreso de la persona, puede ser en el ingreso a una institución y también lo vamos a hacer cuando nos toque, por ejemplo, estar cuidando o trabajando con un paciente con una internación domiciliaria, ¿sí? Exactamente lo mismo es el movimiento que nosotros vamos a realizar. Solo que por ahí cuando el paciente está internado se manejan otros ritmos y el paciente quizás tiene como un cuidado más exhaustivo, ¿sí? Entonces está como más protegido, vamos a llamar. Lo que no quiere decir que lo podamos hacer también a esto en su domicilio, por supuesto. Entonces, dentro de estos abordajes terapéuticos, nosotros nos vamos a encontrar con estos que yo les coloqué acá, y que a nivel de esta educación e higiene postural, nosotros nos preguntamos qué es, porque uno por ahí se imagina y dice, higiene postural es algo de, como que se refiere a alguna limpieza referido a higiene o algo, y en realidad sí, es como una limpieza, es de la postura de mi paciente, que adquiere mi paciente. La higiene postural es el conjunto de normas cuyo objetivo es mantener la correcta posición del cuerpo de una persona, ya sea estando quieto o en movimiento. Esto va a servir para evitar posibles lesiones. Entonces, de esta manera lo que hacemos es aprender a proteger principalmente la columna vertebral del paciente, ya sea al realizar las actividades diarias. Entonces, de esta manera lo que logramos es evitar de que se presenten dolores y dolores extremos, y también vamos a disminuir el riesgo de lesiones que puedan llegar a ocurrir como complicaciones de esta mala postura o de esta mala higiene postural. Al aprender nosotros a realizar los esfuerzos de la vida cotidiana de la forma más adecuada, lo que vamos a hacer es disminuir este riesgo de sufrir dolores de espalda, por ejemplo. El fin que tiene esta higiene postural es reducir y prevenir también la carga y los daños, como ya nombramos antes, sobre todo de la columna vertebral, cuando se realizan estas actividades de la vida diaria o indicaciones que nosotros dejamos al momento de realizar algún tipo de terapia
física cuando ya estemos haciendo un abordaje integral de este paciente dentro del área de rehabilitación. La mejor posición, por ejemplo, para dormir de un paciente es boca arriba, ya que boca abajo se modifica esta curvatura lumbar de la columna, y además de que se causa una presión sobre el corazón, entonces para poder respirar mejor se debe girar el cuello y mantener esta posición durante muchas horas. El paciente también puede dormir ligeramente de costado, como para ir haciendo estos cambios de decúbito, haciendo esta higiene postural. Por ejemplo, cuando el paciente duerme ligeramente de costado, generalmente se trata de colocar sobre el lado izquierdo de su cuerpo y se flexiona ligeramente la cadera y la rodilla derecha, es decir, la que no queda apoyada en la cama. Entonces se mantiene la pierna izquierda bien estirada, que es la que queda apoyada en la cama, adoptando una posición con un leve giro de hombros, y se coloca una almohada entre las piernas para evitar este roce o este toque que hay entre superficies óseas y que pueden ocasionar lesiones. También la cabeza y el cuello deben quedar en una correcta posición en relación a la columna, por lo tanto es muy importante no colocar una almohada extremadamente alta. Entonces de esta manera hacemos de que la columna quede lo más pareja posible. Muy bien. Cuando hablamos también ahora, eso más que nada es en relación a la higiene postural. La terapia manual, los fisioterapeutas muchas veces somos conocidos como los terapeutas que tratamos una dolencia a través de las manos, nos suelen decir así, y en realidad es así. Aunque también es cierto que la mayoría de las veces se asocia la terapia manual con el masaje o la masoterapia, y no solo esta terapia se va a reducir a esta técnica. El tratamiento manual relacionado al abordaje en fisioterapia nos ofrece un gran abanico de opciones para la recuperación de esta disfunción que nosotros venimos hablando, que se presenta, por supuesto, basada en el estudio de la biomecánica del cuerpo. Por eso es muy importante que todo esto sea aplicado por un profesional idóneo y relacionado en el tema. La terapia manual es un conjunto de métodos que actúan sobre el tejido muscular, sobre el tejido óseo y nervioso. Se aplica, por supuesto, con una finalidad terapéutica, y a través de esta intervención manual, y que no es invasiva, lo que pretendemos nosotros es normalizar las alteraciones que aparecen en las funciones del organismo. Para la correcta aplicación se debe tener un conocimiento, como ya les dije antes, de la biomecánica del cuerpo, para detectar la lesión y para después poder liberar y facilitar esa movilidad que se vio interrumpida en algún momento por la patología que presenta mi paciente o la persona que se encuentra internada en domicilio o en la institución, y que yo voy a estar trabajando con ella, sobre ella. Es un sistema basado en la evidencia científica, la terapia manual. Esto significa que la metodología que se emplea se somete a un estudio clínico que es minucioso, y se va a demostrar la efectividad en los sujetos o en las personas que nosotros vayamos a tratar. Cuando hablamos también, o como técnica que podemos realizar, y relacionada a la manipulación facial o manipulación de fascias, que comúnmente se conoce, utilizamos un método hay varios, pero en realidad el más conocido es llamado método de Stecco. Es una terapia que va dirigida a la fascia, en particular a la fascia profunda muscular. Incluye esto, o sea, abarca también el epimicio y los retináculos, y considera también que el sistema miofacial es como una continuidad tridimensional, o sea que aborda más allá de la fascia profunda, también una conexión entre cuerpo y mente. Es una técnica que presenta un modelo también biomecánico, o sea, está todo relacionado con la biomecánica corporal, y a través de esto se comprende mejor los problemas que existen, o mejor dicho, el papel que ejerce la fascia
en los problemas musculoesqueléticos de las personas. La clave de esta terapia o del método de Espejo, más que nada, está en hacer la identificación o identificar un área específica, generalmente donde se encuentra el dolor o la patología, se localiza, o sea, a través de la localización de la fascia, a través de un determinado movimiento. Entonces nosotros al hacer este movimiento, y conociendo muy bien esta biomecánica y ejerciendo una cierta presión en las fascias, nosotros nos vamos a dar cuenta dónde está el límite en ese rango de movimiento. Generalmente también acá cuando se identifica un movimiento que es doloroso o que está limitado, se asocia a un punto en la fascia que está relacionado con ese síntoma, que sería el dolor, y a través de una manipulación que nosotros vamos a ejercer en esta zona concreta donde encontramos el dolor, puede ser hombro, puede ser cadera, puede ser a nivel de columna, se recupera el movimiento que se encuentra perdido o disminuido. El taping neuromuscular, todos yo creo que lo hemos visto también, más allá de que se puede trabajar en estos pacientes en el área de cuidados paliativos con ciertas patologías, es un vendaje elástico que se adhiere y sigue las líneas de las fibras musculares, de acuerdo también a cada patología y a donde nosotros vayamos a aplicarlo, lleva una tensión precisa. No es solamente pegar una cinta y nada más, sino que es una técnica muy particular. Las vendas son vendas adhesivas que tienen diferentes colores y también ustedes seguramente lo han observado en deportistas. Se usa mucho también en deportistas como para que ustedes puedan identificarlo. Nosotros, por ejemplo, utilizamos mucho taping cuando en nuestros pacientes encontramos alguna retracción importante muscular, generalmente es en pie. También lo usa, por ejemplo, el área de fonoaudiología para estimular la deglución del paciente. Realmente tiene un uso muy importante y es bastante abarcativo. El drenaje linfático manual también es otra técnica y que también la podemos ubicar dentro de las terapias del tipo manual. Es una técnica específica que se usa para provocar la disminución de líquidos en el tejido celular subcutáneo. También son manipulaciones lentas, precisas en una zona a tratar, donde esta linfa se drena en una dirección, es unidireccional la técnica, y tratamos de evacuar todo este líquido que se encuentra, ya sea en un edema o en un linfedema, hacia zonas de desagüe, para de a poquito ir disminuyendo este líquido que se encuentra alojado en una determinada parte del cuerpo. También lo utilizamos, como yo les dije antes, tratamiento complementario del dolor, y realmente nos da muy buenos resultados. Muy bien. Con respecto a la cinesiterapia es la terapia, quiere decir terapia a través del movimiento. Es un área de la fisioterapia que consiste en la reeducación a través de los movimientos que nosotros vamos a implementar en nuestro paciente. La cinesiterapia se va a emplear cuando existen problemas articulares o musculares, o también como complemento de otras áreas de tratamiento. El movimiento puede ser un movimiento pasivo, que es el que se realiza, mejor dicho, el que está realizado por el terapeuta, ¿sí? Yo asisto en el movimiento de mi paciente, o puede ser activo cuando lo realiza la propia persona. De ahí se desprenden varias ramas dentro de estas movilizaciones, por ejemplo, pasiva, que es el que lo realiza el terapeuta. Nosotros le llamamos el movimiento pasivo asistido cuando yo asisto también o incorporo, o estoy buscando lograr un poquito de mayor rango en estos movimientos articulares, voy a asistir este movimiento pasivo. El movimiento activo, que es el que realiza la propia persona o el paciente, nosotros acá hemos empezado a implementar una tarea que se llama activa dirigida, donde indicamos los ejercicios y el paciente nos copia estos ejercicios, y también nos sirve para ver hasta dónde puede llegar o cuáles son los rangos articulares o de movimientos que puede realizar.
Esta cinesiterapia se puede utilizar ya sea cuando existe un problema articular, como dijimos, o también puede ser un problema a nivel de ligamentos o de músculos. El movimiento va a activar diversos sistemas del cuerpo, como por ejemplo el sistema circulatorio, el sistema nervioso, y la activación de estos sistemas a través de este movimiento que nosotros vamos a realizar, va a desencadenar reacciones que influyen en las partes afectadas de mi paciente. Por ejemplo, un aumento del flujo sanguíneo, la mejora de la concentración, la mejora también en las sensaciones de mi paciente, de la fuerza muscular también. Entonces, con esto lo que vamos a hacer es estimular las reacciones en todo el cuerpo, no solamente en el área afectada que nosotros vayamos a trabajar. Como a modo de aclaración, una articulación que venimos nombrando mucho, esto de articulaciones, sí es necesario por ahí comprender que es una unión anatómica que existe entre dos huesos, que puede o no tener cartílago, necesita de estructuras para dar estabilidad a el movimiento en sí, como son los ligamentos, las cápsulas, el líquido sinovial. Y nosotros con la cinesiterapia lo que hacemos es favorecer esta elasticidad y la movilidad de todas estas estructuras, no solamente de las articulaciones, sino las que componen las articulaciones, y de esta manera, con esta cinesiterapia, evitamos la rigidez, y además favorecemos de que este líquido sinovial intraarticular no se densifique, ¿sí? Entonces lo que hacemos es favorecer ese deslizamiento entre un huesito y el otro, lo que va a ser como un movimiento más fluido. La terapia cognitiva, o cuando hablamos nosotros de terapia cognitiva en rehabilitación, la rehabilitación cognitiva hace referencia a los distintos métodos terapéuticos o abordajes terapéuticos que se van a utilizar con un objetivo principal que es compensar y también mejorar el déficit cognitivo que puede llegar a tener una persona, y que tienen lugar como, por ejemplo, la consecuencia de lesiones o enfermedades que afectan el funcionamiento óptimo del cerebro. Entonces, el término de rehabilitación dentro de esta área cognitiva y en general se va a referir, como digamos a modo de resumen, a la recuperación de las funciones y de las habilidades cognitivas, en el caso que esté relacionado con esto, que se encuentran deterioradas a partir de un momento determinado y que por lo tanto ya previamente habían tenido un funcionamiento normal. La interacción interdisciplinaria en todas estas terapias o abordajes terapéuticos es fundamental, como yo más o menos le fui mencionando acá. Por ejemplo, ¿por qué está colocado esto acá como abordaje terapéutico? Porque, por ejemplo, acá en educación e higiene postural, más allá de que nosotros como rehabilitadores vamos a poder realizarlo, es muy importante el acompañamiento también de la parte de enfermería, ¿sí? Y todos los integrantes del equipo de salud deben saber realizar esta educación y también esta higiene postural. ¿Por qué? Acá no nos plantamos en solamente decir esto lo hago yo porque soy de determinada área. Todos lo podemos hacer y el trabajo en cuidados paliativos es interdisciplinario. Entonces todos debemos conocer un poquito de todo. Por ejemplo, acá en el taping neuromuscular también lo puede aplicar el área de fonoaudiología, entonces nosotros también vamos a tener conocimiento, y si yo veo de que voy a trabajar con mi paciente y veo que tiene colocado un taping neuromuscular en la parte del maxilar inferior, yo voy a saber que ya trabajó con la fonoaudióloga y que, por ejemplo, se lo colocó para favorecer a la deglución. Bueno, la terapia cognitiva también es un abordaje muy importante que se realiza con el área de psicología, entonces por eso está recalcada esta interacción interdisciplinaria en esta parte. Cuando nosotros hablamos de cinesiterapia pasiva, que es lo que más vamos a utilizar en un paciente crónico y dentro del área de cuidados paliativos, crónico y crítico también, van a ser estas.
La movilización, acá está, esta es una imagen de todo lo que podemos hacer nosotros como rehabilitadores y los elementos que vamos a utilizar, pero en esta parte de cinesioterapia pasiva, que es la movilidad pasiva, vamos a trabajar más que nada con las flexiones y extensiones, tanto de brazos como de piernas, y ver hasta dónde vamos a poder llegar. Vamos a trabajar con cambios de decúbito, que sabemos que esto por supuesto se utiliza para la prevención de lesiones, y lo ideal es rotarlos cada 2 horas. En la medida de lo posible vamos a trabajar con ejercicios en posición sedente, o sea, sentada la persona, o en bipedestación, siempre en esta etapa pasiva con lentitud y, en el caso de que se pueda, con progresión a una mejora, para llegar a una bipedestación, que quiere decir que el paciente ya se encuentra de pie y puede trabajar de pie. Vamos a trabajar también la toma de conciencia con la respiración, la relajación, el entrenamiento respiratorio. Nosotros generalmente al momento de realizar una sesión o antes de comenzarla, le pedimos al paciente que haga inspiraciones, que nos va a servir mucho también para este control de la respiración y por supuesto la relajación, siempre en el caso de que lo pueda hacer, de que lo pueda realizar, y que por supuesto esté consciente y responda. No es lo mismo trabajar con un paciente que se encuentra orientado en tiempo y espacio a que esté desorientado y no responda a las consignas activas que yo le pueda dar para que ejerza alguna determinada acción. Podemos trabajar también con ejercicios hipopresivos, que son a nivel abdominal, en pacientes que no tengan alteración de la tensión arterial. Esto más que nada es porque se trabaja este método hipopresivo con periodos de apnea prolongados y con una fuerza importante a nivel del abdomen, que puede desfavorecer a la tensión arterial de la persona. Y el entrenamiento muscular progresivo, por supuesto, para llegar luego a una fase más, a una fase activa en el caso de que se pueda. Una vez que estamos ya en la parte activa, que pudimos sortear la cinesiterapia pasiva, o la sorteamos y pasamos a la parte activa, o la mantenemos a esta parte pasiva y hacemos un acompañamiento kinésico, que era lo que yo les nombraba en un primer momento. Si nos encontramos ya en esta etapa activa, vamos a poder movernos con nuestro paciente de otra manera. En este caso, ya vamos a trabajar con ejercicios de coordinación, de disociación de cinturas, ya sea cintura escapular y cintura pélvica. Vamos a poder trabajar rotaciones, vamos a poder trabajar equilibrios con descarga de pesos hacia las lateralidades. Vamos a poder trabajar ejercicios cognitivos y también funcionales puramente. También vamos a incorporar elementos y dispositivos para aumentar la masa muscular y lograr la flexibilidad. Por ejemplo, el uso de pesas, siempre por supuesto se empieza con bajos pesos, por ejemplo con pesitas de 1 kilo para progresar cada vez un poquitito más, hasta donde el cuerpo del paciente y su fuerza me lo permita, y los rangos articulares también. Nosotros utilizamos mucho estas bandas elásticas, que son circulares, y hay otras también conocidas que se llaman Teraband, que son como bandas elásticas, como lonjas, como pedacitos de elásticos que también provocan resistencia y me sirven para lograr una mejor fuerza muscular en mi paciente. Trabajamos con esferodinamia, que es el uso de pelotas, y que apunta al trabajo más que nada de los músculos del core, como pueden ver acá en un grupo de personas. Los músculos del core son los que me van a permitir la estabilidad de la persona, más que nada también en posición de sedente. Estos músculos del core van a estar formados por los músculos del abdomen, los oblicuos, los músculos lumbares, el cuadrado lumbar precisamente, toda la musculatura del suelo pélvico, y tiene un papel muy importante también el diafragma, o sea que sería más que nada todos los músculos que nos rodean a nosotros en la parte de tórax, abdomen y la parte de atrás de la espalda. Si estos músculos están fuertes, mi paciente se va a poder sentar y va a poder trabajar muy bien la bipedestación, con el uso de elementos como por ejemplo andadores. Quienes tengan la posibilidad de trabajar en escalera sueca, también es
un muy buen elemento para hacer esta terapia, para incorporarse y realizar marcha en paralelas, ¿sí? Toda esta musculatura, que se llaman músculos del core, nos van a permitir que el paciente tenga un equilibrio adecuado cuando trabaja. Y también vamos a poder realizar la terapia postural, que son todos los ejercicios relacionados con la postura de mi paciente, que cuando camine pueda levantar bien el mentón y pueda mirar en línea recta, que se pueda parar derecho, que pueda ampliar la base de sustentación, es decir, colocar los pies para caminar un poquito separados, lo que me va a permitir de que no se caiga o se incline, y que pueda realizar una correcta marcha. Vamos a poder trabajar también los ejercicios hipopresivos, siempre teniendo en consideración la tensión arterial, y los ejercicios de RPG, que esto quiere decir reeducación postural global. También es una técnica que, como su nombre lo indica, es reeducar la postura global de mi paciente o de la persona para que pueda realizar o lograr lo que nosotros más queremos, por supuesto, que es que pueda, que tenga el acceso a la posibilidad de realizar una marcha activa. Bueno, eso es más que nada también como para que ustedes tengan presentes cómo trabajamos nosotros como rehabilitadores. Y acá yo les dejé dos imágenes, que es cómo nosotros trabajamos en San Pablo, en el área de los cuidados paliativos, con estos pacientes. Fíjense que acá nosotros generalmente los ubicamos a todos, tratamos de colocarlos siempre en una mesa o en una camilla, y ellos acá están trabajando más que nada la motricidad de mano y toda terapia, lo que es relacionado a la terapia de cognición, con el uso de estos elementos que son pronos, apilables, colores, poder ordenar ciertas cosas, y por supuesto comparten un momento grato que es muy importante en ellos, para que no se sientan solos y se encuentren siempre trabajando en compañía. Bueno, y nosotros en San Pablo también tenemos un oratorio donde, bueno, antes, esta es una fotito antes de la pandemia, realizábamos con el área de psicología muchos talleres también compartidos con la familia. Acá, por ejemplo, pintaron estas macetas, que a nosotros nos sirven mucho porque el área de psicología puede trabajar este abordaje del paciente, más que nada del acompañamiento y todos los temores que puede llegar a tener en el transcurso de su enfermedad o en la estadía institucional. Y en el área de rehabilitación nos sirve mucho porque tienen el manejo de la parte motriz de su mano, ¿sí? Manos, miembros superiores y demás. Y bueno, este es un sacerdote que después en una misa hizo la bendición de estas macetitas que después fueron regaladas a sus familiares. Así que bueno, voy a ver si puedo habilitar aquí la cámara y así charlamos un poquito. Ahí está, ahora me van a poder ver. Bueno, yo espero que les haya parecido interesante esto, que hayan entendido. Ya vamos a ver si hay preguntitas o alguna duda que ustedes tengan, y las vamos a ver al final de la charlita, ya cuando la licenciada Verónica nos comparta su presentación, si les parece. Bueno, no sé, Mica, si vos querés que cortemos 10 minutitos o seguimos nomás. Como vos quieras, Ju. No sé si están cansados, si quieren un recreíto. ¿Qué quieren los chicos? ¿Quieren un recreíto de 10 minutos o seguimos? Seguimos, dicen por acá. ¿Seguimos? Bueno. O cortamos 5 minutitos, aunque sea. Así pueden ir al baño, se preparan un mate o un café y le damos tiempo Sí, a la Vero para que se prepare. sí, cortemos 5 ¿Sí? minutitos. Dale, 5 minutitos cortamos, entonces nos volvemos a encontrar a las 19:06, para ser exactos. Estamos volviendo ya. Vero, ¿vos estás por ahí?
Vero, cuando puedas activar tu audio. ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Ahí me escuchan? Bueno. Sí. Bueno, buenas tardes. Espera, ya te presentamos, Ver. Dale. Bueno, ella ahora nos va a acompañar en esta segunda parte del encuentro, la licenciada Ana Verónica Geim. Ella también trabaja en San Pablo, así que, bueno, es una colega también muy querida por todos nosotros. Ella es licenciada en nutrición de la egresada de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Tiene una carrera de especialización en salud social y comunitaria de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Córdoba. Es docente universitario en Ciencias de la Salud en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba también. Tiene una residencia en salud familiar y comunitaria del programa de salud familiar de la Subsecretaría de Programas y Planificación Sanitaria del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Es maestrando de la maestría en salud pública. Tiene una formación pedagógica de graduados no docentes para la educación secundaria, Instituto Superior del Profesorado Tecnológico del Ministerio de Educación, Secretaría de Educación, de la Dirección General de Educación Superior, y ha realizado un curso también de Dirección Técnica en Servicios de Alimentación con aprobación del Colegio de Nutricionistas de la provincia de Córdoba. Bueno, bienvenida, Vero. Gracias. Ahí te dejamos para charlar un ratito con vos ahora. Bárbaro. Bueno, ¿cómo están? Bueno, gracias por Juli por esta presentación y por esta invitación a poder sumarme y compartir con ustedes algunos conceptos que les quiero traer acá, en el marco esto de la alimentación en el paciente crónico, ¿no? En el paciente crónico que está bajo cuidados paliativos, ¿sí? Bueno, justamente la charla que me trae acá, yo la definí de esta manera: alimentación en situaciones de cronicidad, una mirada humanizadora. La siguiente, Mica. La siguiente. En este caso, como vemos en la diapo, ya desde tiempos inmemorables, ¿no? Ya se consideraba la alimentación como parte del tratamiento terapéutico, ¿no? Al respecto vemos una muy reconocida frase de Hipócrates, ¿no? Como médico griego, ¿no? Conocido también como el padre de la medicina, que nos decía que la comida sea tu medicina, ¿no? Y vemos abajo también, en la parte inferior del margen, que lo quise traer acá, al doctor Pedro Escudero, que es un médico argentino, ¿no? Que nació en el año 1887 y falleció en el año 1963, es decir, que para muchos de nosotros fue contemporáneo, y que él fue considerado el padre de la nutrición, porque no solamente él inició, ¿no? la profesionalización, digo yo, de nuestra disciplina, ¿no? La nutrición, sino que también trajo las 4 leyes básicas de la alimentación, que están vigentes hoy en día y que las quiero compartir, ¿no? Entonces vemos cómo traje 2 figuras acá, un poco como para compartirles esto de que ya desde hace mucho tiempo ya venimos hablando de la importancia esto, ¿no? De la alimentación en estos cuidados. La siguiente, Mica. Hablando de estas leyes de la alimentación que nos trae el doctor Pedro Escudero, ¿no? Que aún hoy, les comentaba, están vigentes, podemos ver que son 4, ¿no? Y que estas leyes de una forma u otra forman parte de los principios que nosotros aplicamos a la hora de fijar nuestros lineamientos en materia de alimentación para con nuestros pacientes. Entonces estas leyes son 4. La ley de la cantidad, en donde nos dice que todo plan debe cubrir las necesidades calóricas, ¿no? De cada organismo, que a veces cantidad no significa mucho, ¿no? La ley de la calidad, en donde nos dice que todo plan debe ser completo en su composición, y hablamos de composición de micro y macronutrientes,
¿sí? La ley de la armonía, que tiene que ver con esto, que tiene que haber un equilibrio entre los distintos nutrientes, y por supuesto la ley de la adecuación, que dice que la alimentación debe adecuarse al momento biológico, a los gustos, a los hábitos, a la situación socioeconómica y patológica que se pudiera presentar. La siguiente. Hablando de estas leyes de la alimentación que nos trae el doctor, dijimos que se convierten en nuestros principios para pensar la misma, ¿no? Entonces, acá vemos que desde el punto de vista biológico nosotros decimos que existe una sola ley, ¿no? Que dice que la alimentación debe ser suficiente en cantidad, nutricionalmente completa, armónica y adecuada. Estos 4 puntos es lo que nos habla de un régimen saludable o régimen normal, si se quiere. Ahora, desde el punto de vista médico, el régimen nosotros lo definimos como dietoterapéutico cuando justamente algunas de estas leyes se ven modificadas. La única ley que nosotros no debemos o que nunca se debe tocar es la ley de la adecuación. Una dieta puede ser insuficiente en cantidad, a veces los nutrientes son modificados, a veces hay dietas que son disarmónicas, pero ¿por qué? Por las características del paciente a quien va destinada. Lo que sí no debe faltar es que la ley tiene que ser siempre adecuada al momento del paciente. La que sigue. Ahora también en este punto yo acá les quiero compartir algunos conceptos que a veces, o algunas palabras que se usan como sinónimo, ¿no? Lo que es alimentación y nutrición. Y yo acá les traía en esta diapo, ¿no? Un poco les traía los tiempos de la nutrición, que nos permite diferenciar lo que es alimentación de la nutrición en sí. La alimentación como acto voluntario, decimos que es el acto mismo de llevarse los alimentos a la boca. Aquí yo agrego, en lo que es la alimentación como concepto, agrego las etapas de selección, la compra de los alimentos y la manipulación de los mismos para la preparación de los distintos menús. O sea, que alimentación engloba no solamente el acto mismo de llevarnos el alimento a la boca, sino la selección, la compra y la preparación. La digestión, bueno, es el proceso mismo por el cual el alimento es transformado en el aparato digestivo, ¿no? En una sustancia que después pueda ser absorbida, ¿no? A nivel intestinal. Por supuesto, el proceso digestivo se inicia en la boca con la acción de las enzimas contenidas en la saliva, las llamadas amilasas. Tenemos la etapa de metabolismo y absorción, que es este proceso, ¿no? De transformación química de los alimentos digeridos, obviamente en sus formas más elementales, que es la única forma que el intestino puede después absorberlas. Después viene la nutrición propiamente dicha como acto involuntario. Fíjense que nosotros decíamos que alimentación es un acto voluntario y la nutrición involuntario, porque acá ya tiene que ver con el transporte por sangre y linfa de todos aquellos nutrientes a los distintos órganos del cuerpo humano, ¿no? Y dependiendo a las necesidades, ¿sí? Y en la última etapa, la excreción, que es la eliminación de estos desechos fuera del organismo a través de la orina, materia fecal, sudor y el intercambio gaseoso durante la respiración. La que sigue. Ahora, lo que sí tenemos que tener en claro acá es que la nutrición, junto con el control de síntomas, es uno de los aspectos del tratamiento que nosotros debemos tener en cuenta en nuestros pacientes crónicos que se hallan en los cuidados paliativos, ¿no? Y que también es importante acá considerar que el aporte de una nutrición es esencial no solamente para cubrir requerimientos fisiológicos, ¿no? Sino, como vamos a ver más adelante, también implica un beneficio social, cultural y psicológico, ¿no? Que conlleva no solo para nuestros pacientes, sino para sus cuidadores. Es decir, que no solamente tiene una connotación fisiológica, ¿no? Nutricional propiamente dicha, sino también tiene todo este peso social, cultural y psicológico. La que sigue, Micaela. Ahora, en este marco de la cronicidad, ¿no? En cuidados paliativos, ¿qué es hablar de cronicidad en salud? Decimos. Entonces, cuando nosotros buscamos una definición, vemos que el concepto de cronicidad implica un proceso en el que algo se convierte en crónico, ¿no? Una enfermedad crónica es un problema de salud a largo plazo que puede no tener cura.
Algunos ejemplos de enfermedades crónicas que vemos a diario son el mal de Alzheimer, la demencia. Tenemos asimismo también algunas enfermedades crónicas no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas, como el EPOC, el asma, la diabetes y hasta la obesidad misma. Es aquí, en este punto, en donde cobran relevancia los cuidados paliativos, sobre todo en aquellas enfermedades crónicas invalidantes. La que sigue, Mica. Entonces, quería un poco rescatar el concepto de cronicidad, ¿no? Para decir, a ver, ¿qué hablamos, ¿no? Cuando hablamos del paciente que cursa una enfermedad crónica. Ahora acá les traigo el concepto de comensalidad, porque yo siempre digo que nosotros no podemos hablar o no podemos disociar la palabra alimentación de comensalidad. Y ustedes dirán, ¿qué es esto de la comensalidad? El concepto de comensalidad proviene de las ciencias sociales y remite al hecho de comer y beber juntos alrededor de la misma mesa, ¿no? Es el espacio simbólico en el que el grupo social comparte y transmite sus valores y sentidos sociales, es decir, su identidad cultural. Decimos que la comensalidad es, en pocas palabras, el hecho de comer juntos, literalmente compartir la misma mesa. El hecho de comer juntos trasciende más allá de lo que comemos. Y traigo esto acá porque con esto quiero transmitir que cuando hablamos de alimentación en esta etapa, no solamente hablamos en el hecho de comer, sino también el de compartir o el de ver el contexto en el cual la persona se está alimentando. La que sigue, Mica. El comer juntos, como dice acá, indica la pertenencia a un grupo, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquellos que comen juntos que pertenecen, por ejemplo, a una determinada cultura, ¿no? Comidas nacionales como la comida mexicana, los italianos, los japoneses, que se reúnen en un mismo grupo y se identifican con un mismo tipo de preparaciones. También estamos los que comemos al interior de un grupo, por ejemplo, nuestra familia, un grupo determinado de pertenencia a amigos, con colegas, con la pareja, y tenemos también en una misma residencia o en un asilo, ahí tenemos también un grupo de pertenencia, ¿no? Que también forma parte de esta comensalidad a la cual yo traigo aquí como concepto. Entonces, para mí es importante a la hora de hablar de alimentación tener en cuenta este otro concepto que es la comensalidad propiamente dicha. La que sigue, Mica. Bueno, esta es una imagen que les quería traer. Vemos ahí compartiendo la mesa. La que sigue, Mica. También me pareció interesante trabajar un concepto que, si bien está como remitido a una actividad con fin económico, yo la traspolé al área de la salud, que se llama, que me gustó mucho la palabra o la frase, que habla del círculo virtuoso. Y cuando busco la definición de círculo virtuoso, que me gustó mucho, decimos que es aquello que surge cuando el ser humano se relaciona de forma positiva con los demás, ¿no? Frente a algún evento o área de negocio determinada, y como consecuencia de esto se consiguen resultados eficaces y óptimos. ¿Y yo por qué lo traigo acá? Porque yo me imaginaba, ¿no? Conjunto de, o cuando el ser humano se relaciona con otra persona de forma positiva. Yo me imaginaba al equipo de salud, ¿no? En nuestras distintas disciplinas, que nos relacionamos positivamente en pos de trabajar, en este caso, sobre nuestro paciente. El evento es nuestro paciente y nosotros lo queremos, digamos, nuestro fin último es lograr un bienestar sobre nuestro paciente, y en este caso, a través de la alimentación, ¿sí? Entonces, trabajamos concatenadamente para lograr que este paciente, ¿no?, pueda alimentarse y tenga como fin último, es nuestro objetivo, lograr un bienestar. La que sigue, Mica. Por eso, vamos a ver el siguiente gráfico, ¿ves? Acá, en este círculo virtuoso, yo pongo en el centro y resalto en amarillo esto de la alimentación y el bienestar del mismo paciente, y cómo alrededor tenemos a un grupo de personas que estamos trabajando en pro de él. Tenemos desde el médico, que hace la prescripción de la dieta, la nutricionista, por supuesto, que recibe las indicaciones y que articula con el personal de cocina, que es el que se encarga de elaborar y servir los alimentos, el personal de enfermería, que colabora en asistir con el paciente y, por supuesto, a veces nos da las particularidades de cada paciente, ¿no?, que están muy, muy cerquita de ellos.
por supuesto, el invalorable aporte de lo que es el área de kinesiología y fonoaudiología también, que justamente trabajan en esto de la rehabilitación del paciente y que nos han ayudado y nos ayudan a mejorar los tiempos de la nutrición indirectamente también, y por supuesto también este eslabón importante y afectivo que es la familia, ¿no? Por eso en un momento Julia hablaba esto del contacto con la familia, el diálogo con la familia, porque es muy importante en este eslabón de contención y ayudar para que el paciente coma, es justamente el apoyo de la familia. Entonces, yo siempre digo que la falta o ausencia, ¿no?, de alguno de estos eslabones, yo siempre digo que hace que este círculo o cadena o este proceso se rompa. Y siempre también entiendo que, viste, a veces cuando decimos que el hilo se rompe por lo más fino, bueno, en este caso quien se termina perjudicando es el paciente. Por eso que tenemos que siempre trabajar en este círculo virtuoso de positividad y entre todos para justamente lograr que el paciente pueda alimentarse bien y llegue a este fin último de bienestar, ¿no? La que sigue, Micaela. Bien, continuando con algunos aportes, ¿no?, en materia de alimentación, esto un poco también para que lo tengan en cuenta, porque les va a sonar en otro momento también, es el tema un poco de diferenciar lo que es requerimientos de recomendaciones. Cuando nosotros hablamos de requerimientos de un nutriente, que yo al principio había hablado, sin entrar mucho, pero había hablado de macro y micronutrientes, ¿no? Macronutrientes como hidratos de carbono, proteínas, grasas, incluimos la fibra y hasta el agua, y micronutrientes, vitaminas y minerales como línea general. Entonces, cuando hablamos de requerimiento, ¿qué decimos? ¿Qué es un requerimiento? Es la cantidad necesaria y mínima para sostener las funciones vitales del organismo, ¿no? Y que implica tres componentes. Un requerimiento basal, que tiene que ver con este gasto en reposo, un gasto metabólico en reposo, un requerimiento adicional, ya sea por crecimiento, gestación, lactancia o actividad física, y una adición extra que se suele hacer considerando las pérdidas que de nutrientes, ¿no?, que puede sufrir un alimento por manipulación y procesamiento. La que sigue. Y vemos ahora el concepto de recomendación. La que sigue, Micaela. Como decíamos que el requerimiento era la cantidad mínima, la recomendación nutricional, en este caso se corresponde con la cantidad ideal, la cantidad ideal de un nutriente determinado para facilitar un óptimo o normal funcionamiento del metabolismo del ser humano. Generalmente, cuando se dan las indicaciones o las recomendaciones a la población en general, justamente, ¿no?, se parte de esta cantidad ideal y no de la mínima, ¿sí? La que sigue, Micaela. Y bueno, y hablando del régimen dietoterapéutico, que en definitiva, ¿qué es lo que nos compete a nosotros? ¿Se acuerdan que cuando hablamos de las 4 leyes decíamos que régimen dietoterapéutico era aquel en el cual una de las leyes se veía afectada, menos, salvo la ley de adecuación, que esa nunca se tiene que tocar porque si no ya el régimen es completamente incorrecto? Creo que se acuerdan. Entonces, hablando de régimen dietoterapéutico, les voy a traer también algunas definiciones. La que sigue, Micaela, que es lo que nosotros trabajamos desde nuestra disciplina para con el paciente, ¿no? Entonces, hablando de este régimen, ¿qué objetivos nutricionales nos planteamos nosotras, ¿no?, para con el paciente crónico en cuidados paliativos? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Mantener el mejor estado nutricional posible, evitar o retrasar, cuando es imposible, cuando hay una enfermedad de base, el desarrollo de una malnutrición, aportar una ingesta proteica suficiente, que añado que debe ir acompañada de una ingesta calórica también suficiente, porque un aporte proteico frente a un aporte calórico deficiente, esas proteínas son mal usadas y no cumplen su fin último, que es ir a reparar el tejido. Asegurar una hidratación correcta, evitar el estreñimiento, facilitar la deglución, que en este caso el área kinésica y también la fono ayudan muchísimo, conseguir la máxima autoalimentación, que también esto se persigue,
y mantener el placer por la comida. Esto como parte de objetivos nutricionales generales. Sí, hay algunos que son más específicos también y depende de la situación de cada paciente. La que sigue, Micaela. Ahora, como consejos dietéticos generales que nosotros trabajamos a la hora de indicar una alimentación, en este caso para con el paciente crónico, es fraccionar las comidas en síntomas o momentos. Por eso generalmente nosotros, como lo dice acá el consejo, siempre se le ofrece al paciente, bueno, las 4 comidas principales, desayuno, almuerzo, merienda y cena, y a algunos de ellos determinadamente se les ofrece una colación a media mañana y a media tarde o a medianoche, por ejemplo, sobre todo en pacientes que cursan o que tienen diabetes. También otro de los consejos dietéticos es adecuar la textura y la consistencia de los alimentos, si es preciso, por ejemplo, en pacientes que presentan algún grado de disfagia, o que pueden presentar una mucositis en boca o algo similar, aumentar la densidad energética de la dieta, sobre todo en nuestros pacientes que presentan bajo peso o que se ha observado un deterioro del estado nutricional con el tiempo. Cuidar, esto es importante, cuidar las preferencias y aversiones alimentarias, como así, por ejemplo, considerar las alergias y las intolerancias, y también esto de tomar los alimentos templados o a temperatura ambiente. La que sigue, Micaela. Otros consejos dietéticos que solemos trabajar, esto de evitar alimentos flatulentos, muy condimentados y con olores intensos, mantener un tratamiento postural después de las comidas, comer en un ambiente tranquilo y relajado, y por supuesto valorar el uso de suplementos nutricionales energético-proteicos, sobre todo en pacientes que pueden, o sea, que presentan un deterioro nutricional, o bien que sí se ha observado un deterioro en el nivel de ingesta, porque por ahí nutricionalmente pueden estar bien, pero nosotros sabemos que a mediano plazo el paciente puede empezar a deteriorarse, digamos, o emaciarse debido a que no consume el volumen suficiente. La que sigue, Micaela. Bien, ahora, cuando en esto de las actividades nuestras en relación a la alimentación para con nuestros pacientes, tenemos otras actividades que consideramos complementarias y que hacen al todo, ¿no? Que es sobre el mismo paciente. Generalmente se hace una valoración nutricional previa, cuando el paciente ingresa a la institución, esto es una pesquisa, o sea, hay una búsqueda de malnutrición, ¿para qué? Para actuar precozmente a los fines de revertir o retrasar la misma. Por supuesto, en esta valoración nutricional previa nos apoyamos mucho en la familia, digamos, se hace una anamnesis no solo sobre el paciente, sino también con la familia, como para buscar información complementaria, y sino también, bueno, a veces hay pacientes, por supuesto, que no pueden hablar, o no, digamos, entonces tenemos que sí o sí buscar la información en la familia o en algún allegado o cuidador. También la determinación de la dieta en conjunto con el médico, en esto cuando hablábamos de ese círculo virtuoso, ¿no? En esto de apoyarnos con el médico, la evaluación del soporte nutricional más adecuado y su gestión vía obra social, porque bueno, los suplementos nutricionales es conocido por todos que son productos muy caros, entonces bueno, hacemos toda la parte documental, digamos, para poder gestionarlo. Por supuesto, primero lo que hacemos es que el paciente pruebe distintas opciones, y el cual veamos que el paciente tolera y acepta, ahí empezamos los trámites con la obra social. Por eso también trabajamos mucho con la familia. Y por supuesto el seguimiento y control del paciente a lo largo de su estancia, ¿no? Y el registro mismo en la historia clínica. La que sigue, Micaela. Justamente hablando esto de la pesquisa, ¿no? O búsqueda de malnutrición para actuar precozmente, cuando hablamos de malnutrición no solamente hablamos de carencias, ¿no? La malnutrición también implica excesos. Entonces, se refiere a carencias, a excesos o a desequilibrios, ¿no? Entre la ingesta calórica y los nutrientes de una persona. Entonces, abarca 3 grandes grupos de afecciones. La desnutrición, que implica esta emaciación, este retardo en el crecimiento y la insuficiencia ponderal, y otros tipos de malnutriciones que
también incluyen los excesos, por ejemplo, el sobrepeso, la obesidad, por ejemplo, otro tipo de enfermedades crónicas no transmisibles, por ejemplo la diabetes, que está relacionada con otros factores también, pero alimentarios se suman, ¿no? La que sigue. Y bueno, y en esto que yo les comentaba del soporte nutricional, en esto de, muchas veces nuestros pacientes que no ingieren un volumen suficiente de alimentos por boca, ¿cómo definimos este soporte nutricional? Como una forma de nutrición especializada, que se puede, bueno, administrar por vía oral, en este caso la dieta especial misma, ya es un tipo de soporte, con o sin el agregado de suplementos dietéticos, o también en forma de nutrición enteral por sonda, ¿no? Hay pacientes que reciben soporte nutricional por sonda, ya sea complementaria o exclusiva, o nutrición parenteral, periférico central, complementaria o exclusiva. ¿Por qué enfatizamos en el concepto de I-O? Porque generalmente en un paciente a veces usamos dos vías de alimentación. Por ejemplo, la vía oral y la vía enteral por sonda. Entonces, no siempre son exclusivas, ¿no? A veces son complementarias. La que sigue. Bien, continuando con estas actividades complementarias y que hacen a la alimentación, veíamos anteriormente lo que hacíamos sobre nuestros pacientes, y ahora en la cocina propiamente dicho, ¿no? Vieron que cuando hablando de este círculo virtuoso nombramos también al personal de cocina, tan necesario, porque bueno, ellos están en la preparación de los alimentos que después va a llegar a la boca de nuestros pacientes. Entonces, ¿cuáles son esas actividades? La elaboración de los menús y sus adecuaciones. ¿Adecuaciones a qué? La ley de la adecuación, a la patología de base, a las comorbilidades asociadas, por supuesto, se revisan los laboratorios para ver si hay alguna alteración y que nos lleva a que tengamos que modificar el valor de algún nutriente. También otras actividades es la gestión de insumos propiamente dicha, en cuanto a calidad, siempre adecuados, y en cuanto a costos, y no solamente para alimentación oral, sino también para alimentación enteral y parenteral, estas dos últimas, siempre va a estar el convenio con las obras sociales que nos ayudan a esta gestión. La capacitación al personal en servicio, como le decimos nosotros, al personal que está en cocina, por supuesto, y en todo lo relacionado a lo que es manipulación de alimentos, y otro tipo de normas que hacen a la higiene, ¿no? El mantenimiento de planillas de registros, y por supuesto la supervisión general del servido y la preparación. La que sigue. Entonces, cuando hablamos de alimentación, uno siempre tiende como a remitirse a esto de alimentar por boca, el dar de comer en boca, pero alimentación implica muchas formas, ¿no? Que acá les traigo, por ejemplo, cómo nosotros tipificamos las dietas, ¿no? Los tipos de dieta. Entonces, no solamente hay una alimentación oral, sino también una alimentación enteral por sonda. Dentro de lo que es la alimentación oral, tenemos las dietas completas, que persiguen, como veíamos, como nos decía el doctor Escudero, se trata de que cumplan las 4 leyes, de adecuación, armonía, que sea nutricionalmente completa y suficiente en cantidad, las 4 leyes, y después tenemos las dietas modificadas en textura, que en esas encontramos las dietas blandas, las dietas semisólidas, que son las papillas, y por último las dietas líquidas, que estas tienden a ser más bien semielementales y se dan en situaciones puntuales y son dietas de corta duración, sino en ese caso ya se busca complementar con algún soporte nutricional oral líquido. Y tenemos también la alimentación por sonda, en este caso sonda nasogástrica puede ser, o a través de ostomías, que en este caso lo más común es ver las gastrostomías o las sellonostomías, depende de dónde esté ubicado el ostoma, y por supuesto la alimentación parenteral. Entonces, acá vemos que cuando decimos alimentación en nuestros pacientes estamos hablando de estas distintas formas, ¿no? de alimentarse que tienen y cómo nosotros intervenimos en cada uno de esos aspectos.
La que sigue, Micaela. Y bueno, acá les traigo algunas particularidades, digo yo, en relación a lo que es la alimentación en esta etapa de la vida, ¿no? En alguien, en un paciente que padece una enfermedad crónica, que no tiene cura, y que tiene que ser asistido y acompañado, ¿no? Entonces, acá les traigo algunas reflexiones o pensamientos en esto ¿qué nos dice acá con relación a la alimentación? Que a diferencia de otros tratamientos médicos, lo que es la alimentación y la hidratación ¿no? tienen un gran significado simbólico en nuestra sociedad, ¿no? Dar de comer y beber es una acción humana significativa de respeto a la vida y de cuidado a nuestros semejantes. La que sigue. En todas las culturas, ¿no? El hecho de compartir el alimento tiene un profundo valor social, pero no solamente un profundo valor social, sino un gran peso moral. Por eso a veces, como dice acá, ¿no? Suprimir estas medidas en un paciente que intuimos no las necesita puede provocar un sentimiento de culpa, ¿no? Tanto en la familia como en el equipo sanitario. La que sigue, Micaela. Justamente, en relación a lo anterior y en la fase paliativa de la enfermedad, en lo que está primando, ¿no? es la calidad de vida restante del paciente, la nutrición es posible, pero tenemos que revisar la cuestión esto de si es indispensable o no. Entonces, decimos que es posible, pero dependiendo de esta calidad de vida, a veces no indispensable. La que sigue. Esto, por ejemplo, nos trae a lo que es el principio de proporcionalidad, que a mí me gusta siempre compartirlo con ustedes, que dice que un tratamiento médico es éticamente obligatorio en la medida en que proporcione más beneficios que cargas, en este caso al enfermo. Entonces, aquí cabe determinar cuando la nutrición puede ser una medida desproporcionada y por lo tanto susceptible de ser retirada o no. La que sigue. En las etapas finales de la vida, a veces, cantidades mínimas de agua y alimentos son por ahí suficientes, ¿no? En esto, como dice acá, como para reducir esta sensación que se tiene de sed y de hambre. Es más, generalmente, ya viene en la última etapa, a veces lo que se prioriza son estos pequeños aportes de líquido, ¿no? Como para calmar esa sensación de sed, mantener la boca húmeda, y también, como dice acá, ¿no? Para evitar estos estados confusionales, a veces secundarios a la deshidratación. Por supuesto que también se recurre en este caso a la infusión de líquidos por vía subcutánea. La que sigue. En resumidas cuentas, yo resumo lo anterior en una frase, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros buscamos? ¿No? El logro y el mantenimiento del mejor estado nutricional posible, que no quiere decir que sea el real, el posible, el mejor estado nutricional posible. Consideramos que esto es lo que forma parte del buen cuidado del paciente, y siempre en un marco de acompañamiento y de sostenimiento. La que sigue. Y bueno, y acá yo les quiero compartir, a modo de cierre de esta presentación, una frase de Cicely Saunders. Cicely Saunders, no sé si la conocen, bueno, fue una médica británica, enfermera, trabajadora social, que ella fue, digamos, la pionera de los cuidados paliativos, ¿no? Y ella fundó en el año 1961, fundó su propio hospice, ¿no? Para atención de estos pacientes que se encontraban en estado terminal, ¿no? Ella, un poco leyendo su historia, ella lo funda después de haber pasado una experiencia propia con una pareja de ella que, bueno, que se enfermó, y ella terminó cuidándolo. Pero bueno, en realidad yo les quería un poco leer. Ella nació en 1918 y falleció en el 2005, es decir, es contemporánea nuestra. Y les quería leer una frase de cierre que me parece significativo, que dice así: tú eres tú, porque tú eres tú eres importante hasta el último momento de tu vida, por lo tanto yo haré todo lo posible por aliviarte cada uno de tus síntomas.
pero principalmente te ayudaré a que vivas hasta que mueras. La que sigue. Y bueno, acá traigo una foto de Cicely con la reina Isabel en su visita al hospicio en 1988. Y bueno, quería terminar con estas imágenes y esta frase de esta pionera de los cuidados paliativos. Bueno, gracias. Gracias, Vero, súper claro, muy lindo también, muy lindo escucharla, súper clara, súper clara. Gracias, Juli. Acá hay una preguntita que yo fui ubicando en el chat. Sí. Acá tenés una para vos y después encontré ahí dos cortitas también para mí. Y Sí. preguntan, ¿por qué las personas mayores en la última etapa solo comen cosas dulces o saladas cuando no quieren comer? ¿Por qué? No, en realidad, generalmente en el adulto mayor, en las últimas etapas, lo que sí se ha, digamos, el tema del salado y dulce pasa por una cuestión de preferencia individual, pero lo que sí se ha notado en el adulto mayor en las últimas etapas, que tiene una cuestión de edad biológica, metabólica, sí, merma mucho el volumen. No sé si ustedes notarán que en las últimas etapas, es más, ya, digamos, o por experiencia propia, ¿no? Después en pacientes que han terminado falleciendo, digamos, va mermando el volumen de ingesta y al último terminan aceptando solo líquidos, ¿sí? Pero bueno, la cuestión de lo dulce o lo salado es una cuestión de preferencias, pero sí, se ha comprobado esto, ¿no? De que generalmente, bueno, el nivel de ingesta propio de la edad, por supuesto, es mucho menor. A veces las expectativas de un cuidador o del familiar es insistir en que el paciente coma, entonces, por eso nosotros siempre recalcamos esto que en el adulto mayor en esa etapa, ¿no? Final, no insistir tanto en el volumen de lo que coma, claro, sino en el fraccionamiento, ¿no? En esto de pocas cantidades, pero ofrecerle cada 2-3 horas. Y en esto de la preferencia, bueno, justamente, ¿no? Siempre, si nosotros queremos que lo poco que coman, lo ingieran, ¿no? Decir, bueno, a ver, vemos justamente sobre qué tiene preferencia y tratar de prepararle o hacerle preparaciones en función de lo que le guste, ¿no? Pero bueno, no sé si eso responde un poco la pregunta. Y bueno, y también, por supuesto, Juli, respondiendo también a esto, en esta etapa, en el adulto mayor, en esto de que merma el volumen de ingesta, ahí también nosotros hacemos uso de ahí de los suplementos nutricionales, a veces para reforzar, claro, para reforzar esto. Y bueno, y justamente en algunos pacientitos que les gustan las cosas dulces, generalmente los suplementos nutricionales tienden a ser dulces, la mayoría de ellos. Hay algún par que son neutros, pero entonces, bueno, aprovechamos ese recurso para, claro, ¿no? Fortalecer la ingesta, ¿no? Perfecto. Para reforzar. ¿Sí? Sí. Bueno, después encontré dos, una de una chica que preguntaba si los tratamientos kinésicos, creo que eran, se pueden utilizar en poliartrosis o uncoartrosis. Claro que sí. Todo es válido, solo que, por ejemplo, en una uncoartrosis, que es una artrosis a nivel de columna cervical, hay que tener mucho cuidado con las manipulaciones, pero todo tratamiento es válido, siempre, por supuesto, teniendo el respaldo del médico, que es el que indique ciertas terapias. Y después alguien también preguntaba sobre dónde desaguaba el edema. Creo que leí que tenía un edema en un tobillo por un esguince y que había desaparecido este edema. Cuando se realiza el drenaje linfático manual, hay ciertos puntos de llegada, que son, por ejemplo, a nivel del tobillo, van a ganglios, uno cuando va drenando hacia arriba, va hacia ganglios que se encuentran detrás de la rodilla, se pasa a ingle, y después mediante unas corrientes anastomóticas se llega a el confluente yúgulo subclavio izquierdo y derecho, que es donde desagua el líquido y hace el intercambio de linfa con sangre. Entonces el desagüe más importante se hace a nivel de este confluente yugular y subclavio derecho e izquierdo. No sé si ahí les quedó claro. Bueno, después Cris Casas tiene levantada la mano. También. No sé si te podés deshabilitar el micrófono o te lo deshabilitamos. Micaela, sí. Ah, ahí está. Hola, sí, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien, dos preguntas o tres para las dos.
Una, quería preguntarle en qué consiste el ejercicio hipopresivo. Yo en Altagracia tengo la suerte de compartir algunos pacientes con la licenciada Mariana Ludueña, Amiga que mía, está aplicando tu alumna mía ella. Sí. casi todas las terapias mencionadas en el día de hoy, y de la mano de ella estoy aprendiendo muchísimo. La verdad que como profesional en lo que es el cuidado paliativo, que cuesta muchísimo, ha sido de gran ayuda para mí. Así que bueno, en primer lugar eso, ¿en qué consiste la terapia? Creo que la licenciada Ludueña está ahí por ahí No sé si escuchándola. estará, capaz que sí. No sé, puede ser que esté. En general, como tipo a modo de resumen, son ejercicios posturales y respiratorios. Es una forma más que nada de tonificar el abdomen y se hace como, a ver, se trabaja con periodos de apnea importantes y hace que a través de estas respiraciones el contenido abdominal desciende, digamos, a ver, el abdomen, o sea, desciende el tórax sobre la pelvis, ¿sí? Entonces, esto lo que hace en este tipo en el tratamiento de los pacientes en el área de cuidados paliativos, nosotros los utilizamos para trabajar y complementar con la respiración. Pero es en casos muy determinados y prácticamente que no, porque la mayoría de estos pacientes al estar mucho tiempo en decúbito, tienen trastornos de la tensión arterial. Entonces, al movilizarlos o al pasarlos a la sedestación, generalmente sufren una baja de tensión arterial y hay que tener mucho cuidado. Por eso es que nosotros lo tenemos como un complemento, pero súper, digamos, no está tan presente en la terapia kinésica diaria que nosotros realizamos. ¿Es una Por terapia esto de la manual? contraindicación. ¿Cómo? ¿Es una terapia manual o se utilizan? Dentro de las terapias manuales. Es un método de ejercicios. Bien. Es un método de ejercicios. La otra cosa que les quería preguntar era si en un paciente que tenga tratamiento de drenaje linfático, Sí. la masoterapia afecta al tratamiento. Sí afecta porque la masoterapia ejerce mayor presión con las manos. Cuando se hace drenaje linfático manual, es un tratamiento superficial que se hace a nivel de la piel, con maniobras que van entre 20 y 30 milímetros de mercurio, mientras que cuando haces masoterapia supera los 80. Entonces la presión es muy, muy prolongada. Se puede comprobar eso con un tensiómetro. Por ejemplo, si vos colocas un tensiómetro en tu brazo, apretás la perita 20 y te vas a dar cuenta de la diferencia de presión que hay entre 20 y 80. Bien, perfecto. ¿Sí? Es Muchas mucha gracias. la presión. Entonces eso también lo que puede provocar es un colapso del sistema linfático y evita que drene de manera, de que siga su curso natural o normal. ¿Y la hipocompresión es únicamente en el abdomen? ¿Se realiza solamente en el abdomen? ¿Cómo? ¿La hipocompresión se realiza solamente en el abdomen? ¿Cuál hipocompresión? La que vos mencionas en tu Power, cuando hablas del ejercicio hipocompresivo, el que charlábamos recién, que me decís que se aplica... Hipopresivo. Hipopresivo, perdón. Sí. Se aplica solamente en el abdomen. Nosotros no aplicamos el método hipopresivo, está puesto, por eso te digo, está puesto como una terapia alternativa, que quien tenga la capacidad de utilizarlo lo puede hacer, pero nosotros en el área de cuidados paliativos no es un método que utilicemos a diario. Se puede implementar, pero nosotros no lo utilizamos en pacientes crónicos y críticos, porque la mayoría sufren de estas alteraciones en la tensión arterial. Y como son la mayoría de los pacientes postrados o encamados, que se les llaman, es muy peligroso trabajar con este método. Entonces solo lo hacemos en casos particulares y lo que hacemos es provocar este descenso del tórax sobre la pelvis, por ende todos los órganos van a bajar, pero con pacientes que están capacitados para realizar. Entonces de esta manera también indirectamente trabajamos la parte respiratoria, ¿sí? Bien. Solamente con la técnica de respiración y a nivel del abdomen. Bien. Haciendo en la inspiración, inflamos el tórax, hacemos descender, sería la parte de órganos sobre la pelvis, provocamos esa apnea,
le pedimos que una cierta cantidad de segundos retenga el aire, pero solamente lo hacemos con los pacientes capacitados, que lo pueden hacer y que pueden realizar esos cambios de sedestación a bipedestación. ¿Sí? Bien, perfecto. Está puesto como un método alternativo que se puede utilizar, pero generalmente nosotros no lo utilizamos mucho. Bien, perfecto. ¿Sí? Y con respecto al área de nutrición, es un caso clínico real que recién estoy comenzando a abordar, que le quería preguntar a la licenciada. Es una paciente añosa que tiene un deterioro cognitivo, que se niega a comer, que recién hace 48, 72 horas que la estamos abordando, se niega a comer, pero lleva varios días con ingestas mínimas de yogur, puré y demás. Y tenía indicado y está con Fresubrin lata, que es una lata bebible, digamos. Esa paciente comenzó con diarrea, y la preocupación es que, teniendo en cuenta los tiempos que tenemos entre los turnos y las desavenencias que hay en el sistema mismo, digamos, ¿cuál sería la mejor forma de evitar que esta paciente nutricionalmente se deteriore más, debido a que ella se niega a comer? Es decir, solo logramos que Claro, coma tengo una cuando consulta. tiene... A veces es importante, digamos, como parte del equipo, yo no sé si ustedes tienen psicólogos o algún profesional de salud mental, porque generalmente hay que ver si esta persona también no tiene asociado algún cuadro de depresión o algo, digamos, si bien hay una cuestión biológica propia de la edad, ¿no?, que yo comentaba, también hay que ver esto, ¿no? Si hay algún cuadro de depresión asociado que también lleva a que ella haya también, o que tenga este deterioro de la ingesta. Es importante, estaría bueno de poder complementar o hacer alguna interconsulta. La cuestión de la diarrea hay que ver generalmente en pacientes, viste, por ejemplo, que están polimedicamentados, o yo no sé si esta pacientita, por ejemplo, me decís, bueno, he hecho diarrea, pero quizás previamente tuvo un cuadro de constipación y quizás no es diarrea, sino una falsa diarrea, porque nos ha pasado que hay familiares o con pacientes que han consumido suplemento y han tenido algún cuadro, viste, no de diarrea, pero por ahí alguna epigastralgia con algún dolor, viste, estomacal, tipo cólico, pero bueno, nosotros siempre decimos que los suplementos son óptimos y los nutrientes están prácticamente en un estado, te diría, semi-elemental, o sea que son digestivamente aceptables y bien tolerables, eso es lo que voy, ¿no? Habría que ver qué es lo que asociado puede haber causado esa diarrea. Y bueno, y respecto al otro, habría que ver, ¿no?, si por ahí no hay un cuadro depresivo de base o cómo se puede abordarlo también con medicación. Digo, no soy médica, pero bueno, a veces también ver algún abordaje conjunto con otra disciplina. ¿Cuál sería su sugerencia para mí como personal enfermero para sugerirle a la familia? Bueno, viste lo que yo comentaba recién, que tal caso no digamos, es imposible pretender aumentar el volumen, ¿no? Yo sostendría, bueno, primero hay que ver la cuestión de la diarrea también con el médico, el soporte nutricional con suplemento, me parece que sería válido sostenerlo, hay que ver si por ahí probando alguna opción en polvo, porque también viene dentro de la misma línea en polvo, capaz que tolere mejor, y en esto de no aumentar volumen porque no hay forma, pero sí cada 2-3 horas ofrecerle algo para que coma, ¿no? Poco volumen, pero más bien que sean alimentos proteicos, ¿no? Lácteos, básicamente, o sea, que tengan una fuente de proteína, ¿sí? Pero bueno, yo apuntaría eso, y a veces hay pacientes también que, bueno, que no les gusta porque les cambia el sabor el suplemento también, pero no sé si sabes que hay opciones cuyo sabor es neutro, no tienen sabor, se puede, o podés ver ahí con la nutricionista, con alguien que les recomiende, a ver qué otras opciones de suplemento pueden probar, ¿no? Pero bueno, es un abordaje, como decíamos hoy, ¿no?, en este círculo virtuoso, ¿no? Es varias disciplinas, ¿no? Ver qué está pasando con ella, ¿no? Pero y lo importante, ¿sabes también acá? Que no deje de tomar líquidos. Es importante sostener la parte hídrica.
más que todo. A veces uno como profesional por ahí tiene, digamos, la certeza de lo que sugiere, que son todas cosas que sugerí, ¿no es cierto? Sí, Alimentos templados, lácteos, lo que a ella le guste, cuando esté despierta no preguntarle, sino ofrecerle. Pero bueno, cuando uno se está formando y tenés la posibilidad de preguntar, cuando obvio, sí, por supuesto, Cris, obvio que es así, obvio, sí, seguro que es así. Así que bueno, pero listo. bueno, ojalá puedas de última con alguien que te sugiera incursionar en otro tipo de suplemento, por ahí alguno neutro que le podés agregar a todas las comidas, ojo, ¿no? Porque el que vos me mencionás es dulce. Entonces por ahí vos está como limitado a determinados momentos. Capaz que incursionar con la familia, capaz que la familia le puede conseguir alguno neutro, entonces en cada una de las comidas agregarle. Y por último, para cerrarte, Cris, esto a veces cuando un paciente está inapetente, no quiere comer, yo a veces sugiero que en determinadas circunstancias mixearle la comida, ¿no? Entonces, ¿qué logramos con esto? Que ella ni siquiera tenga que masticar, ¿no? Una buena sopa crema lo mixeas y se lleva la cuchara a la boca y traga. Entonces, por ahí como estrategia, obviamente que siempre queremos que el paciente mastique, ¿no? Pero en algunos momentos nos ha resultado, cuando hemos visto de que no quiere comer, esto, ¿no? De mixearle y han andado mejor, ¿no? Bien, perfecto, muchas gracias. No, por favor. Alguien más levantó la mano, sí. Está silenciada, Julieta. Y Mariana levantó la mano, pero no sé si Mica la puede... Perdón, yo estaba silenciada. Mariana, vos tenés la mano levantada. Sí, pero está silenciada. Pero sí. Ahí estoy. Ahí está. ¿Cómo andas, Julieta? ¿Todo bien? Hola, ¿todo bien? ¿Vos? Bien, bien. Un poquito Bueno, para explicar el hipopresivo, la eso importancia te iba a que decir, tiene. ¿vos qué haces eso? Sí. Claro. El hipopresivo, bueno, yo hago la parte paliativa desde la etapa inicial hasta la etapa terminal, para quienes no me conocen. Y el hipopresivo es un excelente recurso para evitar todo lo que sean las alteraciones posturales que traen las patologías crónicas como el Parkinson o un Alzheimer, es decir, ir tratando de movilizar a través de la respiración diafragmática la movilidad de la parte facial profunda y superficial. A la vez, ayuda también para un bombeo linfático, ya que actúa en el drenaje linfático más profundo. En realidad lo que hace el hipopresivo no es una presión sobre el suelo pélvico, sino que es al revés. Es un aumento del diámetro en la parte inferior del tórax, y en el momento de la apnea, lo que hace es elevar el diafragma y con ello llevar a través de la fascia del peritoneo la tensión hacia arriba de los órganos, disminuir la presión sobre el suelo pélvico, fortalecer todo el cinturón zona media del core, y a través de diferentes posturas va movilizando la fascia. Fortalece, flexibiliza, trabaja en la función fonatoria, trabaja el piso de la boca, es decir que es un trabajo integral, y moviliza todo lo que sea la fascia para las retracciones de los pies en garra. Tiene toda esa funcionalidad. Excelente. Y más allá de todo eso que podemos hacer, es también a nivel de los pacientes masculinos, poder trabajar la potencialidad sexual, que muchas veces por la medicación disminuye y va deteriorando al tejido sexual, y también en el caso de la mujer, las incontinencias urinarias que van viniendo por deterioro también de las patologías crónicas, también mejora esa funcionalidad. Es decir, quería aclarar eso, que es un tratamiento súper completo, y que a veces uno en la etapa inicial, sin hacer tantas terapias, puede en un solo recurso complementar todo el resto. Claro, y a la vez excelente. trabajar con el método Stecco cuando hay drenajes con alta fibrosis. Primero realizar el método Stecco, que se trabaja en 96 puntos corporales, y a través de eso mover a tejido profundo y a tejido superficial, y después se drena. Es decir, eso quería explicar más o menos lo que son las etapas. Y el hipopresivo es imposible que un paciente en una etapa terminal lo pueda realizar, pero le facilitamos eso te iba a decir. trabajo, sí. y evitamos que el momento de las constipaciones
llegue Claro. tan pronto, sino que hacemos que se prolongue en el tiempo. Claro, el claro. tratamiento. Eso nosotros en San Pablo, al tener pacientes críticos en un estado terminal ya agravado, es imposible realizarlo. Es por eso que nosotros no lo hacemos y solamente se menciona a modo para que tengan conocimiento de que sí existe ese método, porque aparte está actualmente como de moda también, y por ahí suelen preguntar. Entonces está muy bueno, muy bueno. Claro. Eso es lo Muy que bien. quería aportar. Dale, Juli, Excelente. gracias. No, de nada, mi amor, que estés bien. Sí. Bueno, ahí yo creo que ya anotamos el correo también, pero bueno, no sé cuándo tengan el próximo encuentro, ya seguramente el doctor les va a estar avisando por el grupo. Y bueno, esperemos que se recupere pronto también, Sí, que tal cual. curse lo mejor posible su COVID, él y su familia. Así que bueno, Juli, cualquier duda, bueno, pueden escribir al correo Sí, después sí. de este encuentro. El doctor, bueno, recibe y irá canalizando las dudas, nos consultará, así que bueno, quedamos disponibles para que podamos atender sus dudas y poder compartir alguna inquietud, ¿sí? Bueno, un cariño para todos. Gracias, Mica, también por estar ahí apoyando con el tema de internet. De nada, Juli. Gracias Que a tengan ustedes. buena noche. Gracias.